tardes. Y hoy vamos a estudiar la lección 13 de Efesios y el título es llamativo, ¿no? Y está puesto como está en nuestro folleto de la lección, Haciendo la Paz. Esta semana retomamos el estudio de las palabras de Pablo en Efesios 6 del 10 al 20, que ya estudiamos la semana pasada porque la lección toca los mismos versículos, y el título de nuestra lección es sugestivo, Haciendo la Paz. Y se nos indica que la iglesia debe hacer la paz. Y uno se pregunta, ¿qué paz debe hacer la iglesia? ¿Por qué? Porque Pablo nos dice que nos pongamos la armadura de Dios. Pero la armadura de Dios no es necesaria cuando hay paz. Y vestir toda la armadura de Dios es necesario cuando hay lucha, hay guerra, y nuestra lucha es contra las huestes espirituales de maldad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Paz con las huestes espirituales de maldad? La armadura de Dios no nos protege de carne y sangre, como protegía la armadura de los soldados romanos, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino nos protege de las huestes espirituales de maldad que quieren hacernos parte de su habitación, parte de la sinagoga de Satanás, parte del reino de Satanás y de la simiente de la serpiente. Entonces, esa es la lucha que tenemos nosotros y tienen todos los hombres, porque no tenemos una lucha contra carne y sangre. Entonces, en el ejemplo de Pablo que toma de un soldado romano, es simbólico, no es una armadura que tenemos para pelear con otra persona. Un soldado romano peleaba con otras personas, pero la nuestra no. Ahora, y en este tiempo, esa lucha se trasladó al pueblo adventista, como dice Elena de White en Testimonios para los Ministros, páginas 50 al 51. En el mundo existe solamente una iglesia que está actualmente en la brecha, reparando el muro, reedificando las ruinas. El mundo entero está lleno de odio hacia los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia, y la iglesia leal a Jehová debe sostener un conflicto no común. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere hacer que esa iglesia caiga? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, el pueblo adventista no tiene lucha contra hombres. ¿Tiene lucha contra quién? Contra huestes espirituales de maldad. Entonces, ¿con quién va a hacer paz la iglesia? La iglesia no tiene que hacer paz con nadie. Como dijo uno de los más famosos siervos del príncipe de este mundo, el arte de la guerra es el engaño. O sea, ¿cómo uno puede ganarle a otro la guerra? Engañándolo. De ese modo pelean Satanás y sus siervos, y podemos ver que eso estaba sucediendo en el tiempo de la destrucción de Jerusalén y el templo de Jerusalén a manos de Babilonia, a manos de Nabucodonosor, como Dios amonestó a su pueblo. Y los engañadores eran hombres que eran parte del pueblo de Dios, que habían sido seducidos por las huestes espirituales de maldad. Y leo las palabras de Dios a Jeremías en Jeremías 6 del 13 al 14. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Ahora, ¿qué pasaba? Todos, ¿no?, los dirigentes religiosos del pueblo de Israel, que eran engañadores, eso estaba diciendo Dios, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los castigue caerán, dice Jehová. Así dijo Jehová. Paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Y esta es una historia triste porque sucedió y se cumplió lo que Dios había dicho. Y la promesa de Dios es que nosotros, el pueblo de la iglesia remanente, los adventistas del séptimo día, las vírgenes dormidas, porque como Jesús lo dijo, nos dormiríamos y estaríamos en el estado del ángel de la Odisea, a los que nos estarían, justamente, a nosotros nos estarían engañando y diciendo paz y seguridad. También seríamos despertados de nuestro sueño y también oiríamos a nuestras espaldas las palabras que nos dirían, este es el camino, andad por él. Y podemos decir, ¿andaremos o no andaremos? Entonces, como Dios le mostró a Elena de White en su primera visión, las vírgenes sensatas, después de oír, creer, ceñir sus lomos con la verdad
y entrar al reino de Dios, empezarían a recorrer el camino a la ciudad de Dios, el camino que recorría el pueblo de la iglesia primitiva. Como dice la profecía de Isaías 30, del 18 al 21. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, dice la profecía, y está diciendo en el reino de Dios, porque Sión es un símbolo del reino de Dios, el monte de Sión donde van a estar los 144.000, en Jerusalén. Nunca más llorarás, el que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá, porque los que clamaran a él serían los que se angustiaran al ver lo que estaría pasando. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia, con todos tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces, tus oídos oirán a tus espaldas, palabra que diga. ¿De dónde oiríamos justamente el llamado? Desde nuestra espalda, porque le estaríamos dando la espalda a la puerta estrecha del camino angosto, al templo de Dios. Y oiríamos a nuestras espaldas las palabras que dirían, este es el camino, andad por él. Alguien nos mostraría el camino. El que hiciera la obra del primer ángel, que tendría el evangelio eterno, habría recuperado el conocimiento de la verdad. Y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Y entonces, cuando esto sucediera, no habría paz ni unidad en medio de la iglesia remanente. No una paz como el mundo la da, ni habría un ejército unificado. Porque, como sucedió con Jeremías y con todos los profetas leales a Dios, los siervos malos, no siendo guiados precisamente por Dios, empezarían a golpear y a perseguir a los siervos fieles para impedirles darles el alimento a tiempo a sus hermanos. Y los siervos fieles estarían predicando, como Dios lo anunció, el clamor de medianoche, despertando a sus hermanos diciéndoles que ya viene Jesús. Acá está la señal de los tiempos. Y también el significado directo del mensaje que Jesús le envía al ángel de la Odisea, que es el mensaje de Elías, mostrándoles cuáles son las abominaciones que se cometen en la iglesia y cuál es la puerta estrecha del camino angosto que lleva a la vida, el camino que estaría a nuestras espaldas, en el templo de Dios, que tendríamos a nuestra espalda. Por eso, habría dos ejércitos enfrentados en medio de la iglesia remanente, y uno de ellos sería guiado por las huestes espirituales de maldad, como dijo Jesús, porque una parte del pueblo antista sería hecho parte de la sinagoga de Satanás. Y como Dios lo anunció claramente, por medio de Naehuai, ella dice, habrá aún entre nosotros mercenarios y lobos con piel de oveja, que tratarán de persuadir al rebaño de Dios a que ofrezca sacrificios a otros dioses antes que a Dios. Y también nos dice, advierto a nuestro pueblo que incluso entre nosotros algunos se apartarán de la fe y seguirán espíritus seductores y doctrinas de demonios, y por ellos la verdad será difamada. Ocurrirá una obra maravillosa. Los ministros, abogados y médicos que han permitido que esas falsedades rijan su espíritu y discernimiento serán ellos mismos engañadores unidos a los engañados. Una ebriedad espiritual se apoderará de ellos. ¿Por qué? Porque habrán bebido el vino de Babilonia. Y como Dios lo anunció por medio de Ezequiel, esto es lo que sucedería justo antes de que el pueblo de la iglesia remanente fuera probado y sellado. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente. ¿Y a quién adoraban? Al dios de Babilonia, adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y esta es una profecía que es muy clara. O sea, porque el santuario del desierto es un símbolo que representa el atrio, donde está el altar de sacrificio, donde están los pecadores, a el reino del príncipe de este mundo, a Babilonia, Sodoma y Egipto. Y el tabernáculo es un símbolo del reino de Dios, la casa de Dios, de Canaán. Los lugares asolados que fueron echados por tierra. Y el pueblo de Dios estaría dando la espalda al templo de Jehová. Por eso la voz que oiría sería a sus espaldas, que le dijera, este es el camino. ¿Y quién empezaría a hablar? El que encontrara la puerta del camino tendría que darle alimento a tiempo a sus hermanos.
y estaría postrado hacia el oriente, adorando ¿a quién? Al sol, al dios de Roma, como Constantino, la visión de Constantino que Satanás le dio diciendo: con este símbolo vencerás. Y Roma adora al sol, y nosotros estaríamos ahí frente al sol y en el altar, y no en el templo de Dios, estaríamos en el atrio, postrados hacia el oriente, adorando la abominación desoladora, que es la puerta ancha del camino espacioso que lleva a la perdición. Esa sería la situación del pueblo adventista. Esa es la palabra profética más segura. Y como dice Elena, la profecía debe de cumplirse. ¿Se cumpliría? Claro que sí. ¿Estaríamos adorando al sol? Sí. El Señor dice: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Alguien debe venir con el espíritu y el poder de Elías. ¿Por qué? Se estaría repitiendo lo que pasó en el pueblo de Israel en el tiempo de Acab y Jezabel. Cuando Acab, un símbolo de los dirigentes protestantes, se habían unido a Jezabel, que es el símbolo que Jesús utilizó para representar a la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano. Y estaríamos adorando ¿a quién? Al Dios de Jezabel. Y como dice Elena, la profecía debe cumplirse. Ahora, Dios no dejaría solo a su pueblo. ¿Y qué tiene que hacer Elías? Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. O sea, la misión de Elías es mostrar la diferencia entre la verdad y la mentira, entre el Dios verdadero y el ídolo al que adora Roma, ¿no? La imagen a la que adora la bestia religiosa. Y como Dios lo anunció, después de oír el mensaje de Elías y ver cuál es la verdadera puerta y cuál es el verdadero camino, nos desharíamos de las imágenes a las que estaríamos adorando, de los ídolos, para, como vírgenes sensatas, poder entrar en el reino de Dios y vestirnos de toda la armadura de Dios. Entonces, como siervos fieles y prudentes, empezaríamos a sembrar la verdadera semilla del reino y a darles el verdadero alimento a tiempo a nuestros hermanos, porque la profecía de Isaías sigue así. Entonces, después de oír y ver cuál es el camino, profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y las vestiduras de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Entonces, dará el Señor lluvia a tu sementera. Vendría la lluvia temprana para que haga germinar la semilla de trigo cuando siembres la tierra. Y dará pan del fruto de la tierra y será abundante y pingüe. Por eso Jesús nos dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre sus casas para que les dé el alimento a tiempo? Porque ¿quién lo pone al siervo fiel? Dios lo pone. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y niega las señales de los tiempos, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, que se emborracharon con el vino de Babilonia, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Y se va a cumplir? Se tiene que cumplir la profecía. Y por eso Dios le mostró a Elena White lo que sucedería en este tiempo, en el tiempo que se predicara el mensaje de Elías. Dice: ya había ángeles de Dios que se apresuraban a auxiliar a cuantos se empeñaban en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos, a las huestes espirituales de maldad que estarían en medio de la iglesia. Y procuraban ayudarse a sí mismos invocando perseverantemente a Dios. Pero nadie hicieron sus ángeles por quienes no procuraban ayudarse a sí mismos. O sea, después de escuchar el mensaje, después de oír: este es el camino, esta es la puerta verdadera, no procuraban ayudarse a sí mismos y los perdí de vista. ¿Qué pasó? Tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad y las huestes espirituales de maldad los atraparon. Los atraparon los espíritus demonios, lo hicieron parte de su habitación. Y dice Elena: pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel dio a la iglesia de la Odisea. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte. ¿Qué estandarte? El de la iglesia primitiva, y a difundir la recta verdad, porque la iglesia adventista se volvería a predicar la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, pero hay que darlo en forma directa porque es para salvación, sino que se levantarán contra él
Y esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. ¿Qué pasaría? Un conflicto. ¿Va a haber paz en la iglesia? No. ¿Va a haber paz con las huestes espirituales de maldad? No puede haber paz. Hay un micrófono abierto, por favor, si se dan cuenta quién tosió recién y lo abrió. Vi que el testimonio del testigo fiel había sido escuchado tan solo a medias. El solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia se tuvo en poca estima cuando no se lo menospreció por completo. Ese testimonio ha de mover a profundo arrepentimiento. Por eso Jesús le dice al ángel de la Odisea que unja sus ojos con colirio para que vea y pueda arrepentirse. Todos los que lo reciban sinceramente lo obedecerán y quedarán purificados. No importa lo que estuviéramos haciendo, porque el llamado de Dios es para salvación. Y el que obedezca justamente al llamado de Dios, lo va a obedecer y quedará purificado. Y la pregunta es, ¿está vestido de toda la armadura de Dios el ángel de la Odisea? Como dice nuestra lección. Y la respuesta es clara, no. Está totalmente desnudo e indefenso contra las acechanzas del enemigo. No tiene la armadura de Dios. Está indefenso, está desnudo. Ha sido engañado y en su ceguera se cree seguro, se cree rico. Por eso, al ser despertado y escuchar el clamor de medianoche, si no se empeña en resistir con todas sus fuerzas a los ángeles malos que están en medio de la iglesia adventista, invocando perseverantemente a Dios, los ángeles malos lo van a atrapar y hacer parte de su habitación. Y es un tema muy delicado, porque Dios todavía va a seguir protegiendo al pueblo que está en Babilonia. Pero la prueba empieza por el pueblo adventista. Como Jesús le dice al ángel de la Odisea, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, estás engañado, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Está vestido el ángel de la Odisea de la armadura de Dios? ¿Están ceñidos sus lomos con la verdad? No. ¿Es esta la palabra profética más segura que alumbra el lugar oscuro? ¿Estarían Satanás y las huestes espirituales de maldad haciendo guerra en contra del pueblo adventista? Y la respuesta es sí. Y el ángel de la Odisea no lo sabe, está dormido. La palabra profética más segura nos indica que en nuestro tiempo y en medio de nuestra iglesia es donde crecerían juntas y se produciría la primera cosecha de trigo y de cizaña, donde comenzaría la batalla final contra las huestes espirituales de maldad, los espíritus que tienen por misión hacernos parte de la sinagoga de Satanás, hacer germinar la semilla de la cizaña y hacer crecer a las plantas de cizaña hasta que tengan fruto, hasta que lleguen a conocer las profundidades de Satanás, hasta que lleguen a ser hacedores de maldad y reflejar plenamente la imagen de Satanás, llegar a ser parte de la simiente de la serpiente. Eso pasaría, y Jesús nos dijo que por sus frutos conoceríamos la presencia de los lobos vestidos de ovejas, ¿no? Porque ellos habrían traído la puerta ancha. Y por eso Jesús nos advierte, entrad por la puerta estrecha. Porque Él es la verdadera puerta, la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta. Y la otra puerta es el falso Jesús, la abominación desoladora. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Muchos van a ser engañados. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Porque hay que hallarla. Por eso las vírgenes tendrían que arreglar sus lámparas, para poder ver la diferencia claramente entre la verdad y el error. Y los muchos que van a entrar por la puerta ancha, ¿qué va a pasar con ellos? Aparte de ser hechos parte de la sinagoga de Satanás, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y lo van a hacer? Sí. Como Dios le mostró en el Juan, en la iglesia adventista va a haber milagros. Y los espíritus demonios van a actuar con poder. ¿Y qué dice Jesús? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Hijos de quién? Del Padre de maldad. Y esta es la palabra profética más segura. Por eso hay que predicarla en forma clara y directa, como Dios le dijo a la Nehuay. Porque estamos en peligro. Para
el Satanás mismo estaría utilizando todas las armas a su alcance, empezando por el engaño. Varias veces Pablo nos insta a que nadie nos engañe de ninguna manera y nos dice que la única manera en la que no seamos engañados es el fortalecernos en el poder del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y estar vestidos de toda la armadura de Dios. Fue ese el modo en el que Jesús venció y nos mostró el camino para vencer. Porque Jesucristo hombre, como hombre, venció por el poder de su Padre y por la fe en sus promesas. Como dice Pablo en Efesios 6, del 10 al 11, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Pero ¿qué le pasa al ángel de la Odisea? Está desnudo, indefenso. Si Dios no lo protegiera hasta que pudiera oír y creer la verdad, ya sería habitación de demonios. Y Pablo, hablando de qué poder, fue claro en Efesios 1. Por esta causa, dice también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué dice el Dios de nuestro Señor Jesucristo? Pues está hablando de Jesucristo hombre, nuestro hermano. ¿Y de quién? De Jehová, el Dios de Israel. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. ¿Qué fuerza operó en Jesús? La de su Dios y Padre, la de Jehová. Por Jesús es el renuevo de Jehová, es el Hijo de Dios y el Hijo del hombre, es Jesucristo hombre. Y Jesús venció por la fe en Dios y por el poder de Dios, como empezaron a vencer los hermanos de él, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahora, ¿cuál es la verdadera paz por la cual pelean los cristianos? ¿Cuál es la paz que buscará Jesús al llevar con él a las vírgenes sensatas que se hayan preparado, a las primicias de la esposa del Cordero, a la batalla de Armagedón, a enfrentar a la bestia, el falso profeta y a los reyes de la tierra, ¿no? Que son los 10 cuernos del dragón? Jesús busca la paz, va a la batalla. ¿Para qué? Para liberar. Ahora, ¿cuál es la verdadera paz? Es la paz con la bestia, el falso profeta, los reyes de la tierra, con las huestes espirituales de maldad. Y Jesús nos dice en Apocalipsis 16, 15 y 16, y aquí yo vengo como ladrón. Cuando Él viene como ladrón, como dijo en el sermón profético Mateo 24, 25, ¿a qué viene? Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Le está hablando al ángel de la Odisea. Y a los que estén preparados, los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, el lugar de la batalla de Armagedón, la última batalla. ¿Y qué va a pasar? ¿Quiénes van a pelear contra el Cordero? Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Y los 10 cuernos son los 10 cuernos del dragón. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia religiosa, a la gran Babilonia, en la que estarán unidas todas las rameras de la tierra, preparadas, unidas en la triple alianza para pelear contra el pueblo de Dios y las rameras que habrán ido a buscar los reyes de la tierra. Y todos juntos, ¿qué van a hacer? Pelearán contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y como dice Apocalipsis 22, el espíritu y la esposa van a decir, ven. ¿Pelean para qué? Para salvar al pueblo que está cautivo en medio de la gran Babilonia, al que está engañando la bestia y el falso profeta, y las huestes espirituales de maldad. Para que salga de Babilonia, corran a Jerusalén y entren por las puertas de la ciudad de Dios y sean salvos. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y la verdadera paz es la paz con el único Dios verdadero. Y esa paz es individual, no es colectiva.
es la paz de los cristianos que habían creído a la verdad, el Evangelio del Reino de Dios, el Evangelio que vivía y predicaba Jesús, el Evangelio en el que creían, vivían y predicaban los apóstoles y los miembros de la iglesia primitiva. Se habían reconciliado con Dios, habían entrado por la puerta estrecha en el lugar de su santuario, habían nacido de Dios y estaban recorriendo el camino angosto que lleva la vida, el camino que Dios le mostró en el Juárez, que debemos recorrer nosotros para llegar a la ciudad de Dios y estar preparados para ir con Jesús a la batalla de Armagedón, siendo parte de las primicias de la esposa del Cordero. Y mientras recorrían el camino angosto como ministros de Dios, ejercían el ministerio que había ejercido Jesús, el ministerio de la reconciliación. Porque esa es la verdadera paz. No hay otra paz. No hay una paz que tenga que hacer la iglesia. La paz es la que hace cada persona individualmente al unirse al reino de Dios. Y después Dios lo manda como un ministro suyo, como leemos en 2 Corintios 5, 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nació de nuevo, de Dios. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. ¿Quién hace esa obra? Dios. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque eso es lo que Dios le da a todo el que entra a su casa, a tu templo, y empieza a recorrer el camino angosto siguiendo las pisadas de Jesús. Porque Dios estaba en Cristo, porque Cristo era el templo de Dios, la piedra del ángulo del templo de Jehová. Y Dios estaba en él reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, hacer lo mismo que hacía Jesús, seguir a Jesús en el camino angosto, recorrer el camino angosto siguiendo las pisadas de Jesús. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Busquen la paz con Dios. Pueden estar en paz con Dios. Pero para eso no van a tener paz con el mundo. Y por eso Pablo dice en Romanos 5, versículo 1 y versículo 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Porque el que cree en el Evangelio es lavado en la fuente y es justificado y entra por la puerta estrecha, vestido con vestiduras blancas del reino de Dios, tiene paz para con Dios. Y esa es la verdadera paz. Pero es individual, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, porque esa es la herencia de Dios en sus hijos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y Jesús fue claro, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Con qué? Con el amor de Dios. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y como dice Juan, en 1 Juan 3, 1 y 14, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué amor nos dio? Su amor, para que seamos llamados hijos de Dios. Y termina diciendo, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Y qué busca hacer el que ama a su hermano? Salvarlo. Y por eso se mete en la batalla. ¿Contra quién? Contra las huestes espirituales de maldad y contra los siervos del príncipe de este mundo. ¿Qué quiere él? Salvar solamente. Predicar la verdad, el evangelio del reino de Dios, como Jesús será predicado este evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y entonces vendrá el fin. ¿Para qué? Para que el que quiera pueda ser salvo. Y eso empieza por el pueblo adventista. Y como Dios le mostró en el Juárez, el pueblo adventista va a oír, este es el camino, y lo va a recorrer. Ya dice, como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. No está en el mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz
que según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. ¿Y va a pasar esto? Sí. ¿Y va a haber personas que al mismo tiempo van a estar recorriendo caminos espaciosos? Sí. ¿Dónde? En la iglesia adventista. Porque habrán germinado las semillas de trigo y las semillas de cizaña y estarán creciendo esas plantas en la iglesia, van a crecer juntas. Y las vírgenes sensatas serán las que tengan hambre y sed de justicia, quieran ser justas como Dios es justo, quieran tener el amor de Dios en sus corazones, la ley de Dios, y al oír el clamor de medianoche, justamente, arreglen sus lámparas, crean a la verdad, lleguen a tener la fe de la iglesia primitiva, y guiada por las luces de sus lámparas, recorran el camino angosto que lleva a la vida sin que se les acabe el aceite. Y vamos a ver que va a haber dos ejércitos y los dos van a estar unificados. Nuestra tradición habla de un ejército unificado, pero vamos a ver que va a haber dos, no uno. Nuestra tradición indica que la iglesia debe ser un ejército unificado y al analizar esta definición hay que distinguir dos conceptos de iglesia, de los cuales uno es verdadero y el otro falso. El primer concepto, el que es conocido comúnmente, el que se usa, es el que la iglesia es una institución a la que Dios le dio autoridad para atar y desatar, incluso para cambiar los tiempos y la ley, y para perdonar pecados, ¿no? Y este es el concepto católico reflejado en la Biblia católica, los cadáveres de los dos testigos. Y hay otro concepto, ¿no? El que Dios le mostró en la de Juan, que la iglesia son las almas fieles a Dios, ¿no? La iglesia de Cristo eran las almas fieles a Dios en las que Dios moraba y en las que Jesús moraba, ¿no? Y no una institución jerárquica que se interpone entre los hombres y Dios y ejerce su supuesta autoridad sobre ellos. Hechos de los Apóstoles, página 10. La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que Él sostiene en un mundo en rebelión. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. Y en este tiempo, en el tiempo de la última generación, ¿cuál va a ser la iglesia en la tierra? Los siervos fieles y prudentes van a ser la iglesia de Dios. Y los siervos malos se van a convertir en parte de la sinagoga de Satanás. Ese es el tema. Es un tema muy delicado. Es un tema de vida y muerte. Y vamos a ver cuál es la unidad de la verdadera iglesia. Porque como hay dos conceptos de iglesia, va a haber dos tipos de unidades. Y son muy claros. Cuando Jesús vino como hombre y venció al pecado en la carne, Él era el primer y único miembro de la iglesia del nuevo pacto, del reino de Dios. Era la piedra del ángulo del templo de Jehová y venció por la fe las promesas de Dios y en el poder de Dios que finalmente lo resucitó de los muertos. Toda su fuerza provenía de su Dios y Padre. Y cuando empezó su ministerio, ¿qué leyó? Isaías 61 y 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Él era el ungido de Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. ¿Dónde estaban cautivos? En el atrio, en el reino del príncipe de este mundo, en el reino del pecado y la muerte. Y a los presos, a apertura de la cárcel, porque se abriría una puerta, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí paró. ¿Por qué? Porque cuando él venciera se abriría la puerta del reino de Dios para que el que quisiera pudiera entrar. Pero la profecía sigue, y sigue, hablando de la misión de los últimos, justamente cristianos. La misión del pueblo adventista. Porque nosotros tenemos que proclamar el día de la venganza del Dios nuestro, ¿no? Porque ese es el mensaje de los tres ángeles. O sea, la primera parte es predicar el Evangelio eterno, el que predicó Jesús, y lo último, que está por llegar el día de la venganza del Dios nuestro. Pero esa es nuestra misión, como sigue la profecía, porque los 144.000 sellados y los vencedores por la adventista van a decir lo mismo que Jesús, porque van a seguir las pisadas de Jesús y el Espíritu del Jehová del Señor va a estar ¿sobre quién? Sobre ellos. Porque van a ser ungidos por Jehová y enviados por Jehová a predicar buenas nuevas a los abatidos, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, porque todavía está abierta la puerta, pero se va a cerrar, y el día de la venganza del Dios nuestro. Y ellos, como dice la profecía más adelante, son los que van a reedificar las ruinas antiguas.
Y esa es la misión del pueblo adventista. Y por eso, como Jesús era parte del templo de Jehová, como leemos en Juan 2, 19 al 21, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días los levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, ¿no? Porque Dios estaba en Cristo. Y en Mateo 12, 28 leemos, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ahora, no podían entrar, pero él ya era parte del reino de Dios. Y cuando él venciera, se abriría esa puerta. Cuando Jesús venció y el reino de los cielos vino a sus discípulos, ellos también fueron hechos piedras vivas que eran parte del templo de Jehová. Y como Jesús, vencieron por la fe en las promesas de Dios y en el poder de Dios que resucitó de los muertos a Jesús. Toda su fuerza también provenía de su Dios y Padre, el labrador, que lo transformaba a imagen de Jesús, escribiendo su ley, derramando su amor en sus mentes y en sus corazones, como Jesús lo había anunciado. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más frutos, porque es la obra de Dios. Y termina diciendo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. O sea, el que estaba unido a la vid verdadera era parte de ¿qué? De la iglesia de Cristo. El que no estaba unido, no. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Ellos estaban unidos a Jesús y a su Padre. Y el Padre el labrador. Esa era la unidad que había en la iglesia primitiva. Pero el ángel de la Odisea no, porque Jesús está afuera y lo está llamando. Y cuando terminó su oración de Juan 17, Jesús dijo lo siguiente, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, tu amor, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Para eso vino Jesús, para eso venció, para que Dios pudiera poner su trono en nosotros y él sentarse a la diestra de Dios en nosotros, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y como dice Pablo en Romanos 8, 28 al 30, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, ¿cuál es la promesa de Dios? Transformarnos a la imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a los que Dios predestinó, a estos también Dios llamó. Y a los que llamó, a estos también Dios justificó. Y a los que justificó, a estos también Dios glorificó. Porque esa es la obra de Dios en el nuevo pacto, la promesa de Dios. Y ese templo era el antitipo del tabernáculo del desierto, ¿no? Del tabernáculo del santuario del desierto, en el que Dios había puesto su trono y Jesús había sentado a su diestra para ejercer en conjunto el consejo de paz, el continuo. Jesús y su Padre y nuestro Padre, nuestro Dios y Padre, moraban en ellos. ¿Quién moraba en los miembros de la iglesia primitiva? Estaba en ellos el trono de Dios, porque la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo había desaparecido y Dios había puesto su trono en sus hijos, en los que habían creído el Evangelio y habían nacido de él. Y a su diestra estaba sentado Jesús. Y ellos eran el templo de Dios. Por eso había un camino nuevo y vivo, como dice el autor de Hebreos, por el cual entraban a la presencia de Dios y empezaban a recorrer el camino angosto. Porque entraban como panes cocidos con levadura, y la proposición de Dios es transformarlo en panes y levadura, ungidos con aceite, que son puestos en la mesa de los panes de la proposición, símbolo de la esposa del Cordero, símbolo de panes sin mancha de levadura, sin pecado, y ungidos con aceite. Y por eso, como ellos eran el templo de Dios, Pablo les dice en 2 Corintios 6, 14 y 18, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Hay paz entre el templo de Dios y las huestes espirituales de maldad? No. ¿Y el acuerdo? Tampoco. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Quiénes eran el templo? Primero era Jesús y después sus discípulos y todos los cristianos, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual,
Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, en Isaías 52. Salgan de ahí y apártense de lo inmundo. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y eso es lo que nos dice a nosotros. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y como dice el autor de Hebreos, en Hebreos 3, 5 al 6, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, en el santuario del desierto, que era simbólico, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, sobre el verdadero templo, el antitipo del santuario del desierto, la cual casa, dice el autor de Hebreos, somos nosotros. ¿Quiénes eran la casa de Dios? Los miembros de la iglesia primitiva. Ese era el lugar santuario de Dios. Y estaban unidos ¿a quién? A Dios y a Jesús. La cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y como le dice Pablo a los hermanos de Éfeso, en Efesios 2, 19 al 22, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, porque le está hablando a los griegos, a los gentiles que no eran antes parte del pueblo de Dios, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y esa es la verdadera unidad, porque eran hijos de Dios, todos hermanos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y en nuestro tiempo, ¿quiénes van a recibir esta bendición? ¿Quiénes van a ser parte del templo de Dios? Solamente las vírgenes sensatas, que van a ser los siervos fieles y prudentes, que le van a dar el alimento a tiempo a sus hermanos. Ellos eran, fíjense, estos miembros de la iglesia eran la verdadera iglesia, que estaban unidos directamente con Dios y con Jesús, y el fruto de esa unidad con la vid verdadera y con su Dios y Padre era el vínculo de amor que los unía a sus hermanos, porque ese era el fruto, como leemos en Colosenses 3, del 12 al 14. Dice Pablo, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. O sea, ¿cómo se vinculaban? Con amor, que es el vínculo perfecto. Y el que ama, guarda la ley, porque ellos serán hijos de Dios. Y como dice Juan en 1 Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y ese es el fruto del Espíritu en ellos. En primer lugar, el amor de Dios. Y la verdadera semilla de trigo es el santo, el verdadero Jesús, Jesucristo hombre. Y esa semilla había germinado en sus corazones, y en sus corazones estaba creciendo una planta de trigo que iba a llegar a tener el mismo fruto que tuvo Jesús. Por eso, la meta de ellos era llegar a ser un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a llegar a ser como Jesús, como su maestro, como Jesús anunció en Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ¿quién era el grano de trigo? Él, el Hijo del Hombre, queda solo. No habría otro más como él, pero si muere, lleva mucho fruto. Y en Efesios 4, del 11 al 13 leemos, y él mismo constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, ¿con qué objetivo? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, porque todos eran ministros, todos ejercían el ministerio de la reconciliación, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos al final del camino angosto, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a ser como Jesús. Esta es la unidad que existía en la iglesia primitiva y es la unidad que volvería a existir en medio del pueblo adventista cuando se produjera el verdadero reavivamiento de la piedad de la iglesia primitiva, la unidad que
llegarán a tener con Dios y con sus hermanos, ¿no? Que llegarán a tener con Dios y con sus hermanos los 144.000 sellos del Polantista, los vencedores del Polantista, las vírgenes sensatas, como leemos en el Conflicto de los Siglos, página 517. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Cuando escuchen, este es el camino, y entren por la puerta estrecha y empiecen a recorrer ese camino. Esta es la verdadera unidad. Y por supuesto, no tendrían paz. Como dice Pablo, todo el que trate de vivir piadamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. No habría paz, pero tendría paz con Dios. Y sería perseguido porque iría a buscar a sus hermanos para que se reconcilien con Dios, para que salgan del reino del príncipe de este mundo. Y no hay paz con el príncipe de este mundo y con sus siervos. Ahora, vamos a ver el segundo tipo de unidad. Es que es la unidad que busca una institución que se llama iglesia. La única unidad que puede existir en una institución que no es guiada por Dios y se autodenomina iglesia es externa. Y es algo que une a los que no están unidos a la vid verdadera. Y fíjense, porque lo que pasó en Roma es esto, claramente. Como en el fascismo, una institución busca ejercer autoridad sobre los miembros de la iglesia definiendo un credo y atando a los miembros con ese credo, con un facies, una facia, como dicen en Italia, como hizo la Iglesia de Roma en el siglo IV para lograr la unidad de fe y doctrina en todo el Imperio Romano, y de ese modo aumentar el poder político, la fuerza de la institución que se vuelve política y se llama religiosa. Entonces, acá están los símbolos del fascismo y de Roma. Ahí está el facies romano, y lo que el facies romano era el emblema del Partido Nazionale Fascista. ¿Y qué encontramos acá? En el fascismo político-religioso no existe libertad de conciencia. Al que no se somete a esa autoridad y está dentro de la fase, o sea, porque hay un montón de varas todas atadas juntas. Y las que están atadas ahí, teóricamente tienen fuerza, y hay un hacha. ¿Para qué? Para el que no se quiere unir. Y no existe libertad de conciencia. Y al que no se somete a esa autoridad y está dentro de las fases del credo, se le aplica la justicia implacable. Porque eso es lo que hace el fascismo. Tradicionalmente, las fases tradicionalmente significa poder, por el haz de varas. Y dicen, la unión hace la fuerza, puesto que es más fácil quebrar una vara sola que quebrar un haz, y por el hacha, la justicia implacable sobre la vida y la muerte. Entonces, el que está unido ahí, dice, la unión hace la fuerza, y al que no está, el hacha. De ese modo, y en defensa de la autoridad que le había dado el dragón, a través de Constantino, después de definir el credo universal o católico del Imperio Romano, que debía unir a los cristianos y a los paganos en la misma adoración, la Iglesia de Roma buscó alcanzar la unidad de fe y doctrina, exterminando a los verdaderos cristianos. Al pueblo que conocía a su Dios y no adoraba la abominación desoladora, a el Dios la Trinidad, definido el credo de Nicea. Eso es lo que podemos ver claramente en el Edicto de Tesalónica del año 380. Porque esta es la abominación desoladora. Y ahí, ¿qué impuso la bestia romana? Dice, como va a ser la bestia que sube a la tierra, impuso una religión. Queremos que todos los pueblos profesen la religión. ¿Qué religión? La que profesaba en ese tiempo el Papa Dámaso, que era obispo de Roma y sumo pontífice de Jezabel, porque Constantino le había dado al Papa, ¿qué cosa? La autoridad como sumo pontífice de la religión pagana del Imperio Romano, el trono del sumo pontífice romano, la corona y el poder. Entonces, y esta religión la profesaba ¿quién? El Papa Dámaso. Y así la define la bestia romana. Creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. O sea, creemos que son tres personas iguales y coeternas que tienen igual majestad, ¿sí? Como está definido en la doctrina de la Trinidad. Creemos en la Trinidad. ¿Y qué pasa? Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma, quienes crean en la Trinidad. Mientras que los demás los juzgamos dementes y locos, por no pueden comprar y vender, son despojados de sus derechos civiles por no creer en la Trinidad.
sobre los que pesará la infamia de la herejía además. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados, porque no están dentro de las fases, de la faquia, y que se les aplica el hacha. Y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos, siguiendo la voluntad celestial. Y esto es lo que hizo la bestia romana. Y como Dios les mostró en el Joel, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu del poder de Dios. ¿Y qué se hizo? Habitación de demonios. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía, para extirpar a los que no creían en el credo, los que no creían en la Trinidad. No, porque el pueblo conocía a su Dios, no adoró a la Trinidad. Y como Jesús lo había anunciado, los que hicieron estas atrocidades no conocían ni al verdadero Padre ni al verdadero Jesús. Estaban adorando a un ídolo, a una abominación, a la abominación del desolador, a la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, y justificaron su accionar indicando que seguían las instrucciones de Jesús, porque seguían las instrucciones de Satanás y llamaban a Jesús a Satanás, como leemos en Primeros Escritos, página 111. Satanás se regocijaba por la caída de tantos y entonces, ¿quién incitó? Satanás incitó a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que cediesen a sus ceremonias y al culto a las imágenes. ¿De qué imágenes? Las definidas en la doctrina de la Trinidad o recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo y millones fueron muertos sin misericordia. ¿Por qué? ¿Tenían amor en sus corazones? No. Habían llegado a conocer las profundidades de Satanás. ¿Y cómo defiende Roma lo que hizo? Esto es lo que leemos en la Enciclopedia Católica. ¿Y qué dice Roma? Esta es la doctrina de la persecución, la teología de la persecución, la que justifica la persecución, siendo la herejía un veneno mortal que se genera en el seno mismo de la Iglesia, debe ser erradicado, si es que se desea que ésta vive y lleve a cabo su misión de continuar la obra salvadora de Cristo, su fundador, que previó la enfermedad, también proveyó la medicina, dice. O sea, Jesús proveyó la medicina contra la herejía. Dotó a la iglesia de la infalibilidad al enseñar. O sea, ¿qué pasa? Hay una institución que es infalible. El oficio de enseñar corresponde a la jerarquía. Entonces, ¿quién tiene que enseñar? La jerarquía. Y el que no cree en lo que enseña la jerarquía, ¿qué es? Hereje. Y tiene que ser erradicado. Ahí está el credo que define la jerarquía y ata. El oficio de enseñar corresponde a la jerarquía, la Ecclesia Docens, la cual, bajo ciertas condiciones, es el último criterio de verdad en asuntos de fe y moral. Las decisiones infalibles también pueden ser tomadas por el Papa cuando enseña ex cátedra. ¿Y cuál es la consecuencia? Dicen, el párroco en su parroquia, es decir, lo trasladamos a nuestra iglesia, es el pastor en su iglesia, y el obispo en su diócesis, tienen la obligación de conservar inmaculada la fe de su rebaño. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que eliminar la herejía. Al pastor supremo de todas las iglesias se le ha dado el oficio de abrevar todo el rebaño cristiano. De ahí que el poder de erradicar la herejía es un elemento esencial en la constitución de la iglesia. Dice, estamos haciendo la voluntad de Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezos, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. O sea, los que hicieron esta obra, ¿conocían al verdadero Dios y al verdadero Jesús? No, no. El verdadero Dios y el verdadero Jesús no forman parte de la Trinidad. Son ídolos. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Nuestros pioneros sabían que cuando Dios levantó a la iglesia de Reforma, los lobos que les habían infiltrado vestidos de ovejas les habían dado a beber del vino el furor de la fornicación de la Gran Babilonia y les habían hecho seguir las huellas de Roma en el camino a la apostasía, haciéndoles en primer lugar definir un credo y, en defensa de la fe de la iglesia, perseguir a los que no creían en el credo.
Fue por esa causa que esas iglesias cayeron. Vamos a ver algunas declaraciones de Elena de White en el conflicto de los siglos. Dice ella, se dice que Babilonia es madre de rameras. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a ¿qué? A sus doctrinas y tradiciones. Y siguen su ejemplo, sacrificando la verdad y la aprobación de Dios para formar alianza lícita con el mundo, para hacer la paz con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. Al nacer, esas iglesias se decidieron noblemente por Dios y la verdad, y la bendición divina las acompañó. Pero esas iglesias cayeron, víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel, el deseo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad. Y esto es lo que Satanás busca. Ahora, ¿qué significa que la iglesia haga la paz? ¿Imitar las prácticas de los impíos y buscar su amistad? Vamos a ver qué significa. Y como dice Elena, Roma le negó la Biblia al pueblo y exigió que en su lugar todos aceptasen sus propias enseñanzas. La obra de reforma consistió en devolver a los hombres la palabra de Dios, liberarlos de ¿qué? Del credo, del fascismo que los ataba, de las fases, de la faquia. Pero ¿no se ve acaso que las iglesias de hoy lo que se enseña a los hombres es a fundar su fe en el credo y las doctrinas de su iglesia antes que las Sagradas Escrituras? ¿Qué estaban haciendo todas las iglesias? Atando con un credo. Y justamente el pueblo adventista era el remanente de la iglesia de Reforma y no tenía que tener un credo. Y ellos lo definieron claramente cuando establecieron la organización de la iglesia adventista. Voy a leer algunos textos, párrafos que aparecen en los apuntes bibliográficos de Elena de White. Y estas son las cosas que los pioneros redactaron cuando se creó la organización de la iglesia adventista. El primer paso a la apostasía es levantar un credo, diciéndonos lo que debemos creer. El segundo es hacer del credo una prueba de fe. El tercero es juzgar a los miembros por el credo. El cuarto es denunciar como herejes a los que no creen el credo. Fíjense, esto es seguir el camino a Roma. Y el quinto, comenzar una persecución contra ellos. Por eso cayeron esas iglesias. ¿Y qué dijeron nuestros pioneros? Un credo y los dones del Espíritu estarían en directa posición. ¿Cuál es nuestra posición como pueblo? La Biblia es nuestro credo. Rechazamos todo lo que tenga la forma de un credo humano. Tomamos la Biblia y los dones del Espíritu, abrazando la fe que de ese modo el Señor nos enseñará de tiempo en tiempo. Y en esto, nosotros tomamos una posición contraria a la formación de un credo. No estamos tomando ningún paso en lo que estamos haciendo para convertirnos en Babilonia. Cuando las iglesias protestantes cayeron y en 1844 Dios separó de ellas el pueblo adventista, llegó a existir una nueva nación que no había bebido del vino de Babilonia, y la misión de los lobos era hacérselo beber. Cuando lo hicieran, se produciría la caída definitiva de Babilonia, porque la iglesia adventista es la última iglesia remanente. Conflicto de los siglos, página 440. La caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia, ¿qué iglesia? La única que quedaba. La iglesia se encuentra en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. O sea, cuando nuestros dirigentes buscaran hacer la paz con el mundo. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto de Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir. Jesús nos dijo claramente que cuando esto sucediera, por sus frutos conoceríamos que los lobos ya habrían venido a nosotros y completado su obra. Y esa obra consistiría en introducir en medio de la iglesia adventista las doctrinas de Roma, el vino de Babilonia, empezando por la doctrina de Jezabel, y luego hacer que la iglesia adventista siguiera las huellas de Roma y de las iglesias caídas en el camino de la apostasía. Primero, definiendo un credo en el que incluyera la doctrina de Jezabel, la bandera negra de los paganos, un credo que ciña al pueblo adventista con la mentira, no con la verdad, y lo deja indefenso frente a las huestes espirituales de maldad. Hecho consumado en el Congreso de la Asociación General celebrado en 1980 en Dallas. ¿Por qué? Porque el pueblo adventista no se lo ciñe con la verdad, que es lo primero que tiene, que empieza
la armadura de Dios. Por eso está desnudo. Y, segundo lugar, transformando el credo en una norma de fe que reemplazara a la Biblia, como hicieron las iglesias caídas, indicando lo que debe creer un adventista el séptimo día. Tercero, empezando a juzgar la fe de los miembros por el credo, estableciendo que es un pecado muy grave el no creer en el credo. Cuarto, declarando herejes y no adventistas a los que no creen en el credo. Y quinto, empezando una persecución contra ellos para extirpar la herejía de la iglesia. Y la pregunta es, ¿ya ha ocurrido esto? ¿Podemos ver los frutos de los lobos? Podemos ver que, junto con la definición del credo, las creencias fundamentales de la iglesia adventista, en el manual de iglesia se introdujeron las instrucciones que preparan a la iglesia para perseguir a los siervos fieles, a los adventistas que clamen a Dios, sigan las instrucciones de Dios y, siendo guiados por Dios, completen la obra de reforma, recuperen el conocimiento de la verdad echada por tierra y Dios los envíe a darles el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos. Esto es lo que está escrito en las páginas 198 y 199 del manual de iglesia. Razones por las cuales los miembros serán disciplinados. Y dice, entre los pecados graves. Entonces, fíjense, el manual de iglesia define pecados graves. ¿Cuál es el pecado? Es la infracción de la ley. ¿Hay otro pecado? Los autores del manual de iglesia definen otros pecados. Entre los pecados graves por los cuales los miembros estarán sujetos a la disciplina de la iglesia se hallan los siguientes. Primero, la negación de la fe en los principios fundamentales del Evangelio y la negación de la fe en las doctrinas cardinales de la iglesia. La negación de la fe en el credo. O la enseñanza de doctrinas contrarias a las mismas, de doctrinas contrarias al credo. Pero esto es lo que hizo Roma. Y acá el manual de iglesia dice que la iglesia adventista tiene que pasar lo mismo, tiene que seguir las pisadas de Roma. Y el noveno punto dice, la persistente negativa en cuanto a reconocer las autoridades de la iglesia debidamente constituidas o negarse a someterse. ¿Por qué? Porque esto busca someter a los hermanos al orden y a la disciplina de la iglesia. Es un pecado grave, no someterse a la autoridad de la iglesia. Y la negación de la fe en el credo. Ahora, ¿pero esto qué tiene que ver esto con un pecado? ¿Es la infracción de los 10 mandamientos? No. Vemos que, a imagen de Roma, los lobos vestidos de oveja están buscando convertir a la iglesia adventista en una institución que someta a los adventistas a la enseñanza de la jerarquía, les quite la libertad de conciencia y persiga a los que no se sometan, haciendo lo mismo que hizo Roma para defender una religión falsa, la religión falsa que introdujeron en el credo. Como dice Elena White, señales de los tiempos 6 de mayo de 1897, la fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Entonces, cuando se preparan para perseguir es porque saben que tienen que defender una religión falsa. Al comienzo se da la atracción, como lo hizo el rey de Babilonia, con el poder de atracción de la música y del espectáculo. Si estas atracciones inventadas por hombres inspirados por Satanás, porque los que escribieron el manual de nuestra iglesia no son hombres inspirados por Dios, no lograban que esos hombres adoraran la imagen, las hambrientas llamas del horno encendido estaban listas para consumirlos. Lo mismo sucederá ahora. ¿Qué ordena hacer el manual de iglesia con los adventistas que sigan las instrucciones de Dios? Le está ordenando a los hermanos que sigan sus instrucciones y se conviertan en siervos malos, que persigan a los siervos fieles, que seguirán las instrucciones de Dios y basarán su fe solamente en un categórico, así dice Jehová. A los que Dios enviará a darles el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos, porque lo que está haciendo es preparando una persecución. ¿Y a quién van a perseguir? A los que sigan el consejo que Dios nos dio. Que, por ejemplo, el que está, cuando Elena White dice cuál es nuestra única salvaguardia, Conflicto de los siglos, página 653. Dios tendrá la tierra de cosa, un pueblo sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas, ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios. Ahora, ¿cómo fue definida las 28 creencias fundamentales? En los concilios.
Y que nos dice Dios que no tenemos que hacer caso a eso. Entonces, esto es un pecado muy grave que estaba cometiendo Nenahuai, diciéndonos que hagamos esto, porque es un pecado muy grave no tener en cuenta y no creer en las decisiones de los concilios, tan numerosos y discordantes como son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, porque las creencias fundamentales se votan por el voto de la mayoría. Nada de esto. Ahora, ¿quién está visitando al pecado? Elena de White. Porque ellos definieron que lo que Dios nos ordena hacer es pecado. Nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Esa es nuestra responsabilidad. Y por supuesto, ¿qué dice el manual de iglesia? Que este es un pecado muy grave. Y después, enseñar lo que encontramos en la Biblia también, porque es contrario al credo. Al seguir esta instrucción de Dios, lo que Dios nos indica que debemos hacer, siguiendo el camino a reforma, los lobos vestidos de ovejas y de ministros adventistas que redactaron el manual de la iglesia lo definieron como un pecado grave sujeto a la disciplina de la iglesia. Y lo hicieron siguiendo las huellas del hombre de pecado que pretende tener autoridad para cambiar los tiempos y la ley y definir pecados, porque Roma definió esto como pecado. Y eso ahora está en el manual de iglesia. A pesar de todo esto, si los siervos fieles siguen las instrucciones de Dios, nadie podrá impedir que realicen su obra. Y la van a hacer. Y por eso, sabiendo lo que pasaría, en el Testimonio para los Ministros, página 411, Dios nos dice lo siguiente, dice Elena White, hombres para la oportunidad. Satanás ha tomado todas las medidas posibles para evitar que se produzca algo entre nosotros. ¿Dónde estaría Satanás peleando contra el pueblo de Dios? En nuestra iglesia, y sus siervos en nuestra iglesia, y las huestes espirituales de maldad en nuestra iglesia. Pero Dios también estaría ahí defendiéndonos hasta que pudiéramos oír la verdad. Satanás ha tomado todas las medidas posibles para evitar que se produzca algo entre nosotros como pueblo que nos reprenda, nos reproche y nos exhorte a dejar a un lado nuestros errores. Pero hay un pueblo que llevará el arca de Dios. Algunos no querrán seguir llevando el arca, saldrán de nosotros, pero estos no podrán levantar vallas para obstruir la verdad. Esta irá hacia adelante y hacia arriba hasta el fin. En lo pasado Dios ha suscitado hombres y Él todavía tiene hombres para la oportunidad, que esperan listos para ejecutar sus órdenes. Hombres que atravesarán las restricciones como si fueran paredes revocadas con mezcla sin fraguar. Cuando Dios pone su espíritu en los hombres, estos obran. Proclamarán la palabra del Señor, elevarán su voz como trompeta. La verdad no será disminuida ni perderá su poder en sus manos. Mostrarán al pueblo sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Y es la palabra profética más segura. Ahora nosotros tenemos que elegir qué tipo de siervos queremos ser. Y la pregunta es, ¿la iglesia hace la paz? Porque eso es lo que aparece en la lección nuestra. No hay paz con el dragón y su ejército, conformado principalmente por las huestes espirituales de maldad, la bestia del falso profeta, en medio del conflicto que tiene Jesús para salvar a las almas de la esclavitud en el reino del príncipe de este mundo. Ahora, si alguien busca paz, traiciona a Jesús, ¿no? Porque Jesús está peleando ¿para qué? Para salvar a quién, a nuestros hermanos de la esclavitud en el reino del príncipe de este mundo, ¿no? Del reino del pecado y la muerte, y llevarlas al reino de Dios. Pero la misión de los lobos vestidos de ovejas es lograr la paz entre todas las iglesias y unir al pueblo adventista a la gran confederación de Satanás. Y en nuestra lección leemos, esto es lo que leemos tristemente en la lección del martes 19, bajo el título La iglesia hace la paz. Pablo no quiere que entendamos su llamado a la acción como un llamado a tomar las armas militares literales contra nuestros enemigos. Por eso señala que los creyentes proclaman el evangelio de paz. Tampoco desea que los creyentes sean combativos en sus relaciones con los demás. A Pablo no habla de relaciones con los demás. Dice que tenemos guerra contra ¿quién? Contra las huestes espirituales de maldad. Y que la armadura de Dios nos protege de eso. No habla de las relaciones con los demás.
¿eh? La armadura de Dios es para nuestra protección, ya que ha enfatizado la unidad, como con los demás. Y eso es lo que dice el autor de nuestra lección, que en nuestras relaciones con los demás tenemos que buscar la unidad, las palabras edificantes y la benignidad. La iglesia debe hacer la paz, dice. ¿Cómo? Dios nos dijo que hagamos la paz. Nos dijo que nos pongamos al lado de Él en la batalla. La iglesia debe hacer la paz empleando el arsenal evangélico de las virtudes cristianas, humildad, paciencia, perdón, etc. Y las prácticas cristianas, oración, adoración. Estos actos son estratégicos y apuntan hacia el gran plan de Dios para unificar todas las cosas en Cristo. Pero esto es ecumenismo. Ahora, vamos a verlo claramente en lo que ellos dicen. ¿Qué unidad le están haciendo buscar el pueblo adventista a los lobos vestidos de ovejas? La unidad con las iglesias caídas, con la bestia y el falso profeta, indicando que esa es la unidad por la que Cristo oró, cuando en realidad esa es la unidad que sea el dragón, para poder unir al pueblo adventista a los que lo adoran, a su sinagoga y a su plan divino para engañar al mundo entero. Como dice Elena White, Primeros Escritos, páginas 73 y 74. Vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, éstas se han estado volviendo cada vez más corruptas. Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto, porque se convirtieron en el falso profeta del Apocalipsis. ¿Podemos tener paz con el falso profeta? Si tenemos paz con el falso profeta, ¿qué quiere decir? Tenemos paz con Satanás y nos unimos a Satanás. Vi que desde que Jesús dejó el lugar santo del santuario celestial y entró detrás del segundo velo, las iglesias han estado llenándose de toda ave inmunda y aborrecible. Por eso hay que llamar al pueblo de Dios a salir de ella. Y dice Elena, Satanás tiene una gran confederación, su iglesia. Cristo la llama la sinagoga de Satanás. Fíjense cómo le llama Jesús. Y vamos a ver cómo le llaman nuestros dirigentes, los lobos vestidos de ovejas. Porque sus miembros son los hijos del pecado. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado constantemente trabajando para desechar la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia y por medio de ellos para exaltar la traición y la apostasía como verdad y lealtad. ¿Y cómo podemos tener paz con ellos? Exaltando la traición y la apostasía como verdad y lealtad, haciendo lo que ellos hacen. ¿Y traicionando a quién? A Jesús. Y en este tiempo el poder de su inspiración satánica está moviendo a los instrumentos vivientes para llevar a efecto la gran rebelión contra Dios que comenzó en el cielo. E inmediatamente, después de definir el credo, negando la misión del pueblo adventista y el mensaje del tercer ángel, nuestros dirigentes reconocieron a las iglesias caídas como parte de la iglesia de Cristo. Esa es la unidad que buscan. ¿Y cómo? Formando parte del plan divino para evangelizar al mundo, y se unieron a ellos en diálogo ecuménico, indicando que la unidad que busca el plan de Satanás es la unidad por la que Cristo oró. Y este es un claro fruto de los lobos. Esta es la unidad que están buscando. Y esto es lo que publican el movimiento ecuménico. ¿Qué dicen? No se puede negar que el ecumenismo ha tenido metas loables y algunas influencias positivas. Su gran meta es la unidad visible del cristianismo. ¿Qué quieren? Unir a todos los cristianos de nuevo. Y por supuesto, la gran meta es la iglesia adventista, los adventistas. Ningún adventista, dicen, puede oponerse a la unidad por la que Cristo mismo oró. Cristo oró por la unidad de la bestia y el falso profeta y por nosotros nos unamos a la bestia y el falso profeta. No, ese es el deseo de Satanás. El que escribió esto, ¿quién es? Alguien que bebió el vino de Babilonia o es un lobo vestido de oveja. El movimiento ecuménico ha promovido relaciones más bondadosas entre las iglesias, con más diálogo y menos diatribas, y ha ayudado a eliminar prejuicios sin fundamento. O sea, la iglesia adventista está haciendo la paz ¿con quiénes? Con el ejército de Satanás. Ese es el tema. Y dicen, hablan relaciones con otros cuerpos religiosos, de los que Dios separó el pueblo adventista. Y ahora, ¿qué hicieron? En el libro de reglamentos eclesiásticos administrativos de la Ciudad General, en el reglamento número 75, pusieron los siguientes. Afirma que los adventistas reconocen toda agencia que eleva a Cristo entre los hombres como una parte del plan divino para la evangelización del mundo.
¿Qué dicen? Reconocen a las iglesias caídas, que son parte del plan de Satanás, como parte del plan divino para la evangelización del mundo. ¿Y qué buscan? Unirse a ellas en el mismo plan. Y tienen en alta estima a los hombres y mujeres cristianos de otras comuniones que están ocupados en ganar almas para Cristo. El falso profeta y la bestia, ¿están ocupados en ganar almas para Cristo? No. ¿Hay pueblo de Dios en medio de ellas? Claro que sí. ¿Están engañados? Sí. Pero las instituciones, las agencias, ¿están ocupadas en ganar almas para Cristo? No. ¿Son parte del plan divino para la evangelización del mundo? ¿Son parte del plan de Satanás para engañar al mundo entero? Y este es el fruto de los lobos, es claro, como Jesús dijo. Y en 1980, dicen, cuando definieron el credo adventista y pusieron las doctrinas que nos unen a estas iglesias, la Asociación General nombró un concilio de relaciones entre las iglesias con el fin de dar supervisión y orientación general a las relaciones de la iglesia con los demás cuerpos religiosos. ¿Buscando la paz con quién? Con el ejército del dragón. Este concilio de tiempo en tiempo ha autorizado tener conversaciones con otras organizaciones religiosas cuando sentía que esto podría ser beneficioso. ¿Y quién ponía ese sentimiento? ¿Dios? No. Y terminan diciendo, los líderes adventistas deberían ser conocidos como constructores de puentes. Puentes que unen al pueblo que Dios separó de sus iglesias. Y esa es la misión de los lobos. Porque la obra de la contrarreforma consiste en volver a unir a todas las iglesias a Roma. Y esto es un claro fruto. Y ese es el estado en el que está el pueblo adventista. Y al hacer esto, nuestros dirigentes, muchos de ellos ángeles de la Odisea, que están ciegos y no son lobos vestidos de ovejas, están adorando y llamando a Cristo a Satanás y están participando en el plan divino de Satanás para engañar al mundo entero. Por eso hay que despertar a todo el pueblo. Como dice la de Juan, nos acercamos al fin de la historia de esta tierra y Satanás está trabajando como nunca antes. Procura actuar como director del mundo cristiano. ¿Y estas iglesias para qué trabajan? Para el plan Satanás, el plan divino de Satanás. Trabaja con una intensidad asombrosa mediante sus milagros mentirosos. Se presenta a Satanás como un león rugiente que anda rondando en busca de quien devorar. Desea abarcar a todo el mundo en su confederación. ¿Qué le faltaba? La iglesia adventista. Ocultando su deformidad bajo el manto del cristianismo, se arroga los atributos de un cristiano y pretende ser Cristo mismo. Esta es, tristemente, la paz que está haciendo la organización de nuestra iglesia, los dirigentes de la Asociación General, la paz y la unidad con la sinagoga de Satanás, al mismo tiempo que se preparan para perseguir a los siervos fieles que se han hecho parte del templo de Dios, cuando los lugares asolados sean reedificados. Y por eso Jesús fue claro cuando le hablaba al ángel de Filadelfia. Va a haber una sinagoga de Satanás en medio de la iglesia remanente. Y como Dios le mostró en el Juan, en 1844 había llegado el tiempo en el que justamente el pueblo adventista tenía que reparar la brecha hecha por el Papa en la santa ley de Dios. Y entonces los lugares asolados serían reedificados y volvería a existir el templo del nuevo pacto. Estaría habitado. Por eso Jesús dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí. Pero hay unidad en el templo de Dios y los ídolos, como dice Pablo, no. Entre el templo de Dios y Babilonia, no. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Cuando esta obra haya sido terminada y haya 144.000 columnas del templo de Dios, llegará el día en el que, en el campo del Padre Familia y en la iglesia remanente, serán separadas las plantas de trigo con fruto, el fruto de la obra de Dios en ellos, de las plantas y cizaña con fruto, el fruto de la obra de las huestes espirituales de maldad en ellos. Y esto va a pasar. Van a crecer juntos el trigo y la cizaña de la iglesia adventista. Por eso, es ahora cuando Dios prometió que dispondríamos de toda la luz de la verdad, cuando todas las vírgenes deben ser despertadas y oír el mensaje del tercer ángel, para que puedan edificar sus casas sobre la roca y no sobre la arena del mar. No, el punto de unión de quién? De la Gran Babilonia y los apóstatas de la iglesia
de la Reforma. Y leemos en Primeros Escritos, página 118. Vi luego el tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña. ¿Por qué? Porque al escuchar cuál es el camino, tenemos que decidir por qué puerta entramos y por qué camino seguimos. Y ahí empieza a germinar juntos el trigo y la cizaña. Porque este mensaje, que predica el mensaje del primer ángel, predica cuál es el evangelio eterno y muestra cuál es la imagen de la bestia, a la que adora a la bestia, cuál es la puerta ancha, hace que los adventistas se decidan. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar a botar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. ¿Y qué va a pasar al final? Los nombres de los que firmemente esperan y anhelan, vigilantes la aparición de su Salvador y velan por ella, más ferviente y anhelosamente que los que esperan la mañana, se encontrarán entre los sellados. ¿Los qué? Y esto es triste. ¿Por qué? Porque lo que Dios dijo iba a pasar. Por disponer de toda la luz de la verdad que brilla sobre sus almas, el pueblo adventista habría recuperado el conocimiento de la verdad. Y todos los adventistas verían esa luz. Los que, por disponer de toda la luz de la verdad que brilla sobre sus almas, debieran obrar de acuerdo con la fe que profesan, pero son hechizados por el pecado. Albergan ídolos en su corazón, no se deshacen de ellos, corrompen sus almas delante de Dios y mancillan a los que se unen con ellos en el pecado. Sus nombres serán borrados del libro de la vida y serán dejados en la oscuridad de la medianoche, sin aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, porque son vírgenes que van a actuar en forma insensata. Y va a haber una separación entre el trigo y la cizaña, como dice Elena de White. Los que han sido miembros de la misma familia son separados, porque la separación es de los que personalmente se unieron a Dios y de los que no, y fueron hechos parte de la sinagoga de Satanás. Y eso va a pasar en toda la iglesia adventista. Todos los adventistas vamos a estar de un lado o de otro. Vamos a estar unidos al templo de Dios o a la sinagoga de Satanás. Los que han sido miembros de la misma familia son separados. Se coloca una señal sobre los justos, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Malaquías 3:17. Los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios se unirán con el grupo de los santos en luz. Ellos entrarán por las puertas en la ciudad. Habrán recorrido el camino angosto, llegado al final del camino, y entrarán con el esposo a las bodas. Y tendrán derecho al árbol de la vida. El uno será tomado. Su nombre estará en el libro de la vida, mientras que otros, con los cuales se asoció, tendrán la señal de la eterna separación de Dios. Y es algo solemne. Y ahora se está definiendo el destino de cada uno de nosotros, porque la primera cosecha se realiza en la iglesia adventista. Y por eso los siervos fieles tienen la misión de buscar salvar a sus hermanos, predicándoles la palabra profética más segura, porque esta es la palabra profética más segura que Dios nos dejó para que alumbre nuestro camino en el lugar oscuro y ninguno de nosotros sea engañado. Y esta luz alumbra y nos muestra cuál es el fruto de los lobos, para que sepamos dónde estamos parados y en qué punto de la historia nos encontramos. Y por supuesto, hay que decirlo, como dice la Juárez, de forma clara y directa, porque lo que está en juego es nuestra vida. Porque eso es lo más importante que está en juego. Y Jesús está peleando, ¿por qué? Por cada uno de nosotros. Y va a pelear, y nosotros vamos a pelear por él, por el pueblo que está cautivo en medio de Babilonia. Pero la batalla empieza en la iglesia adventista, y ya empezó. Que Jehová los bendiga y los guarde, y los guíe a toda verdad, y que tengan un hermoso y bendecido sábado. Que disfruten, ¿con quién? Con Jehová nuestro Dios, con el verdadero Creador, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Nuevamente, tengan un hermoso y bendecido sábado.